para poder enriquecer un poco más el ámbito de lo que es el conocimiento en el ámbito del derecho, siempre en el ámbito del derecho civil, de esa relación contractual que lo habíamos visto ya desde el inicio de clases, viendo y analizando este contexto de los que son los Doctor, contratos. Buenas perdón que noches. lo interrumpa. No me llamó lista. A ver, verificaremos, por favor. Un Ya, momentito. Freddy Wakani tampoco. A ver, Roxana Siniani tampoco, doctor. vamos a verificar nuevamente. Freddy Wakani me dijo, ¿verdad, doctor? Freddy Presente, mi Wakani estimado Quispe. doctorazo. Sí, hemos Sí, llamado ya. presente. Gracias, doctor Wakani. Gracias, doctor Freddy. Yulimar Sierra, doctor. Sierra. Sí, Yulimar Sierra. Yulimar Doctor, Sierra. buenas noches. ¿Es Juan la Víctor primera Guarachi, clase, doctora doctor, por Yulimar? favor. Perdón, doctor, no lo escuché muy bien. Es la primera clase, ¿verdad, doctora? La segunda ya, doctor. A ver, vamos a ver. Yulimar Sierra. Bueno, he debido omitir esto. Bueno. Yulimar Sierra, ¿verdad? Doctor, buenas noches. Bueno, Sí, Juan Víctor, exactamente. doctor, por favor. Doctor, buenas noches. Roxana Siniani Cantuta, por favor. Roxana Siñani Cantuta. Sí, doctor. Mm, mm, mm. También no está Doctor, registrada, ¿no, buenas doctora? noches. No está, ¿no, doctorita? Roxana Siñani Cantuta, ¿verdad? Sí, doctor. Roxana Siniani Cantuta. Siñani Cantuta. Gracias. Doctor, Ahora sí, doctor, doctor. buenas noches. Sonia Giovanna Mamaniquispe, doctor. Nicole, ¿verdad? Sí, Guadalupe Nicola, doctora. Solís Llanos Guadalupe Nicole. Sí, doctor. Ya, ya tiene asistencia, doctora. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Doctor, buenas noches. Sonia Giovanna Mamaniquispe, doctor. Sonia Giovanna Mamani Quispe. Sí, ahora sí, Sí, ya. Gracias, doctora. gracias. Está consignada la asistencia. ¿Alguien más? Doctor, che, Juan Juan Víctor. ¿Es su sí, primera por clase, doctor favor. Juan Víctor? Víctor Guarachi. No, ya estaba con anterioridad, doctor. Desde la primera vez. Ah, perdón, Juan aquí Víctor está. Guarachi Quispe. Sí, Juan Víctor Guarachi Quispe, aquí está. Ahora sí, ya está consignada la asistencia, doctor. Nadie más, Sí, ¿verdad? doctor. Bien, gracias a todos, por favor, por aclararme, porque siempre es ponderativo el tema de consignar la asistencia, porque de esa manera nos retroalimentamos, de esa manera compartimos experiencias y fundamentalmente, ¿no? En el ámbito de los contratos, ejercemos algo que es de conocimiento para poder diversificar el acuerdo de voluntades, el acuerdo de las partes, habíamos visto, ¿verdad? Haciendo una recapitulación desde la primera clase, desde la primera sesión, habíamos analizado qué es el contrato, ¿no? Hemos dicho que se define como un acuerdo de voluntades, el 450 de nuestro Código Civil. Vamos a pedir que por favor siempre lo tengan a la mano. Bueno, sí, si alguien me ayuda por favor a la lectura del 450 del Código Civil. Compartiremos, por favor. Freddy Wakani. Doctor Freddy, adelante, por favor, a ver. Ya. Sustantivo civil, artículo 450, título 1 de los contratos en general, capítulo 1, disposiciones generales, artículo 450, noción. Hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Es lo que indica el artículo 450, mi estimado doctor. Gracias, querido doctor. Muchísimas gracias. No, esto está en el ámbito de lo que es esa relación contractual, ¿verdad? Esa libertad en la que las partes
basado en la autonomía de la voluntad, basado en el principio que establece la expresión de la autonomía de la voluntad de poder crear, modificar y o extinguir relaciones jurídicas, ¿verdad? En el ámbito positivo podríamos establecer crear, ¿verdad? Crear relaciones. En el ámbito negativo, extinguir, ¿verdad? Extinguir, tal como dice el 450. Constituir o modificar, positivo, ¿verdad? Extinguir relaciones jurídicas, ¿verdad? Extinguir o terminar o finalizar una relación jurídica en el ámbito negativo. Entonces, este contexto, sí, de la definición de contrato, sí, hemos visto que al tenor de lo que establece el 452, estamos haciendo una recapitulación, valga la redundancia, por favor, para que ubicarnos bien en lo que vamos a ver a partir de la próxima sesión, los contratos específicos que es del módulo, ¿verdad? Vamos a ver la compra-venta, por ejemplo, el contrato de donación, el contrato de anticipo de legítima y otros contratos específicamente nominados en nuestro Código Civil. Y de paso, ¿no? De paso vamos a encontrar también los contratos innominados. Vamos a dar una repasadita para poder concluir. En esa definición de contrato, tal como nos adelantaba el doctor Huacani, nos decía, hay contrato cuando dos o más partes, dice, ¿no? Cuando dos o más personas, define acá nuestro Código 450. Sí, personas, pero en el ámbito contextual del patrimonio que engloba la decisión de crear, modificar y o extinguir una relación jurídica, se ha olvidado, decíamos, el contenido patrimonial que emerge de este tipo de acuerdos, ¿no? De este tipo de acuerdos, de este tipo de convenciones, de este acuerdo en el que las partes llegan a constituir, a modificar un escenario diferente al que unilateralmente tenían, ¿sí? Siempre va a emerger obligaciones, ¿sí? Siempre vamos a tener obligaciones. De ahí que el contrato tiende a modificar un escenario diferente, un escenario que no es el primitivo, el que se habían encontrado, ¿verdad? Yo soy propietario, ¿sí? Yo soy propietario. Yo soy en este momento el oferente, ¿sí? El ofertante, soy el vendedor, ¿verdad? Esa es mi condición, esa es mi cualidad jurídica, ¿sí? Hay otro sujeto que tiende a establecer conmigo una relación jurídica, ¿sí? Que se llama comprador. En este caso, aceptante de la oferta, ¿sí? Aceptante de la oferta. Y en este contexto de esa situación jurídica en la que nos encontramos A y B, hay dos elementos subjetivos que van a funcionar a lo que es el contrato, ¿sí? El consentimiento, ¿verdad? El consentimiento. Ese factor subjetivo que va a establecer la transmisión de derechos van a generar obligaciones. Es decir, una especie dentro del género de los convenios es el contrato. ¿Sí? Es el contrato. El convenio es un acuerdo de voluntades, ¿sí? Para crear, modificar, extinguir obligaciones y derechos reales o personalísimos, ¿no? Por lo tanto, el convenio tiene una función un tanto, hemos dicho, positiva cuando tiende a crear o a transmitir obligaciones y derechos, y negativa cuando desea modificarlos o poner fin o extinguirlos, ¿verdad? Entonces, a ese contenido vamos a añadirle un elemento fundamental a esta definición que nos establece el 450, habíamos dicho, de contenido patrimonial, ¿verdad? De contenido patrimonial. Y en virtud de que no puede existir contratos sobre derechos extrapatrimoniales, ¿no? No puede existir esa situación, valga la aclaración, ¿no? Consiguientemente, aquí podríamos añadir, decía, a este contexto, ¿no? Podríamos decir, hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar y o extinguir relaciones jurídicas, entre sí una relación jurídica de contenido patrimonial. Porque siempre el contrato, sí, siempre el contrato tiene una cualidad de disponibilidad patrimonial de un sujeto, reitero, mi situación mía en este caso. Yo soy vendedor, soy el propietario del inmueble y hay otra persona, yo soy ofertante, ¿sí? Yo estoy ofertando. El bien inmueble lo estoy ofertando, por decir, en $10,000, ¿no?
Hay una persona que está en ejercicio pleno de su consentimiento, ¿sí? En el ejercicio pleno de su capacidad jurídica de poder establecer un negocio jurídico con mi persona y acepta la oferta, ¿sí? Acepta la oferta, ¿sí? Se va a denominar comprador en este caso, ¿no? Entonces, ambos elementos subjetivos de las partes, es decir, el consentimiento de ambas partes, se van a unir en uno solo. ¿Sí? Al unirse van a generar un nuevo hecho jurídico, un acto jurídico en este caso, ¿verdad? Un acto jurídico. El primer elemento que vamos a establecer cuando ambas partes, ¿sí? Ambas partes acuerdan, ¿sí? Acuerdan la realización de ese contrato, acuerdan la realización de ese acto jurídico, vamos a decir que ha primado lo que es el consentimiento. En primera fase, entonces, vamos a denominar que es un contrato consensual, ¿sí? Alguien ha dicho, sí, yo estoy de acuerdo, quiero comprar el terreno, sí, yo también quiero vender, sí, acepto el precio, acepto la situación en la que está, perfecto, un contrato consensual, ¿verdad? Habíamos visto también los requisitos que establece el 452 del Código Civil, ¿verdad? 452, cuando nos establece los enunciación de los requisitos. ¿Alguien, por favor, que me siga con el Código Civil, por favor? El 452, por favor, colegas. Sí, doctor, buenas noches. El artículo Doctor Herrera, ¿cómo está? 400, Buenas noches. sí, buenas Muchas gracias, noches. por favor. En el capítulo 2 de los requisitos del contrato, el artículo 452, enunciación de requisitos. Son requisitos para la formación del contrato. 1, el consentimiento de las partes. 2, el objeto. 3, la causa. Y 4, la forma, siempre que sea legalmente exigible. Ahí está, ¿verdad? Entonces, la forma siempre que sea legalmente exigible, dice. Entonces, en ese contexto vamos a ver que esos actos, muchísimas gracias, doctor José Alfredo Herrera. Entonces, vamos a ver que en esa realización de ese acuerdo de voluntades, ¿sí? Ese acuerdo de voluntades en la Constitución que nos está diciendo el 452, dice que como primer elemento tiene que existir el consentimiento, ¿verdad? El consentimiento. Aquel elemento subjetivo que las partes exponen de propia voluntad, basado en el principio de la autonomía de la voluntad, que tiende por objeto, ¿sí? Al tenor del 450, crear una relación jurídica. En el caso particular que estamos analizando, vamos a crear un contrato de venta, un contrato de compra-venta, ahí está, ¿no? De un bien inmueble en este caso, ¿verdad? O podrá ser, alguien quiere un contrato de pignoración, por ejemplo, ¿no? Un contrato de pignoración, mediante el cual vamos a establecer, por ejemplo, que yo voy a ceder en pignoración o en garantía, voy a dar un bien inmueble, por ejemplo. ¿Sí? En esa diversidad, en esa especie de los contratos está el contrato de antícrisis, por ejemplo, ustedes saben bien. Consiguientemente, hay elementos en los cuales vamos a constituir, ¿sí? Un nuevo escenario de acuerdo a la voluntad de las partes, ¿no? Les decía también que en este 452 que nos señala el Código Civil, añadiríamos un otro elemento bien fundamental, ¿no? ¿Cuál es el discernimiento, verdad? Como un requisito que vaya a generar el tema de la validez de los contratos, ¿verdad? El tema de la validez de los contratos, ¿no? Le añadiríamos un elemento que es el discernimiento, a los fines de establecer, ¿sí? Como una cualidad del ser humano para saber, ¿sí? La certeza en el ámbito del negocio o acto jurídico que está celebrando, ¿no? Algunas experiencias yo les trasladaba a ustedes cuando a la notaría venían, cuando en mi función de notario decían que querían vender, ¿no? El inmueble, cuando en realidad decía, y yo les preguntaba, reitero, disculpen que sea reiterativo en el ejemplo, ¿en cuánto estás vendiendo la casa a tus hijos para colocar el precio en el documento? Me decían, no, yo no estoy vendiéndoles, ¿cómo ves? El contrato es de compra-venta, pero no les estoy pidiendo plata. Entonces no es un contrato de compra-venta, les decía, ¿verdad? No es un contrato de compra-venta. Puede ser un contrato de donación, puede ser un contrato de anticipo de legítimo.
Entonces, en esa función que yo tenía al amparo de la ley 483, la ley del notariado plurinacional, nos autorizaba a los notarios y actualmente autoriza, faculta a los notarios establecer una función de asesoramiento y orientación y aconsejar, ¿no?, a las partes para que el contrato, el negocio o el acto jurídico que están celebrando tenga el principio de eficacia, tenga el principio de seguridad jurídica, tenga el principio de que las partes, sí, van a salir plenamente satisfechas con la realización de ese acto jurídico que están realizando, ¿verdad? En ese contexto, sí, habíamos visto esos dos elementos que son muy urgentes, muy elementales prácticamente en nuestra economía jurídica. Habíamos visto que también se podría establecer una diferencia, una distinción entre lo que es contrato y convenio en sentido estricto, ¿no? El contrato se le ha dejado la función positiva, es decir, el acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones, ¿verdad? Y al convenio, en sentido estricto, le corresponde la función negativa de modificar o extinguir esos derechos y obligaciones, ¿verdad? Vean ustedes, mediante el contrato, en una primera función positiva, la de crear, dice, ¿no? Crear o transmitir derechos y obligaciones. Y el convenio, como parte elemental también de ese acuerdo contractual, viene a constituir la parte negativa de esa relación jurídica. Es decir, en el contenido estricto, digamos así, le corresponde modificar o extinguir derechos. En el primer ejemplo, en el primer elemento, le corresponde la función positiva, ¿no? La función crear. El ejemplo que estamos analizando en clase, ¿no? La compra-venta. ¿Sí? La compra-venta. Puede ser también en el elemento modificatorio, en el acuerdo de voluntad para generar obligaciones de contenido patrimonial, en este caso el bien inmueble, ¿no? El bien inmueble, ¿no? Entonces, a partir de este momento, por ejemplo, yo estoy transmitiendo mi bien inmueble, el bien inmueble, aparte de eso estoy recibiendo un dinero que es en la suma de $10,000, ¿verdad? $10,000. Entonces, a partir de esa relación contractual se han generado derechos y obligaciones, ¿sí? Derechos y obligaciones. Por parte del comprador, ¿sí? Ya tiene derecho a reclamar, ¿sí? A reclamar la posesión del inmueble, la transmisión del inmueble, ¿verdad? Por mi parte, ¿sí? Yo tengo el derecho también de reclamar el precio, ¿verdad? El precio. Y hay un intercambio de elementos obligacionales que emergen del contrato, ¿sí? Por la misma constitución del contrato de compra-venta, ¿sí? A las partes se convierten en acreedores y deudores de cumplimiento de determinadas obligaciones. Por un lado, por ejemplo, yo me convierto, si bien en acreedor de recibir el precio, por ejemplo, en el precio del inmueble, también el comprador se convierte en acreedor para poder recibir la entrega de la cosa y viceversa, ¿verdad? Entonces, hay situaciones jurídicas en virtud de las cuales, sí, e inclusive yo como deudor tengo que estar sujeto a lo que es las garantías de evicción y saneamiento, ¿verdad? Para poder entregar el bien inmueble libre de gravámenes y restricciones, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto en el cual esta primera fase del contrato, esta primera definición de lo que es el contrato para determinar aquella creación o transmisión de derechos y obligaciones, ¿verdad? En el convenio, sí, hay un sentido estricto de manera negativa. Cuando tiende a modificar, sí, tiende a modificar y o extinguir derechos, sí, y obligaciones. ¿Cómo modificamos? ¿Cómo modificamos? ¿Verdad? Vamos a ver de que veamos la situación patrimonial en este momento en la transmisión. Puede ser que hemos celebrado un contrato de compra-venta de un bien inmueble de tracto sucesivo, artículo 585 del Código Civil, ¿no? Se ha transferido a cuotas.
Y vean ustedes el escenario en el que nos encontramos, ¿no? De pronto el dólar, bueno, pues imagínense ahora se ha disparado, ¿no? Ahora está a más o menos 10 y 50. Así está, ¿no? El precio por cada dólar. Y yo en aquel momento que habíamos pactado, imagínense, hace un año tal vez, el precio estaba pues a 6,96, ¿no? Entonces hay una variación. Entonces, por acuerdo de partes, podemos nosotros modificar nuestra relación contractual. No, tendré que hablar con mi comprador y decirle de que ya el dólar yo no voy a recibir al precio que habíamos pactado, sino que por acuerdo de voluntades, reitero, siempre basado en la autonomía de la voluntad, tendremos que modificar ese contrato, ¿no? Caso contrario, bueno, va a tener que sujetarse a otra situación jurídica, ¿no? Podría ser una rescisión o una resolución de contrato, ¿no? Pero aquí, en la autonomía de la voluntad, yo le diré a mi comprador de que tiene. Entonces vamos a modificar, ¿verdad? El precio que inicialmente habíamos pactado ahora va a subir, por decir, como es a tracto sucesivo, qué sé yo, vamos a decir que el precio va a variar, que me va a aumentar por lo menos unos $2,000 más, ¿verdad? Unos $2,000 más. O sea, el precio ya no es 10,000, constituye ahora $12,000, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a acordar esa situación. O finalmente, ¿verdad? Finalmente vamos a extinguir una relación jurídica. Un contrato de préstamo de dinero, ¿verdad? Un contrato de préstamo de dinero que tenía pactado su fecha de cumplimiento, por decir, el pasado 19 de julio del año 2024. ¿Sí? Me ha entregado mi capital más los intereses y ha quedado cancelada la obligación, ha quedado extinguida la obligación. Estoy seguro que el día lunes vamos a constituirnos donde un abogado para poder suscribir una minuta de cancelación de la obligación, sí, consiguientemente el levantamiento del gravamen hipotecario que pesaba sobre un bien que me ha sido cedido en calidad de garantía real, ¿verdad? Mutuamente, bajo el principio, reitero, de la autonomía de la voluntad, vamos a proceder a cancelar ese gravamen hipotecario que pesaba en derechos reales, ¿verdad? Entonces, eh, son elementos sobre los cuales tenemos que ir a analizar ese contexto en el que el contrato, al tenor de lo que establece el 450 y el 452, son primordiales, ¿no? Habíamos visto también en el contexto del 452 que el consentimiento es el elemento subjetivo, ese principio que establece la creación, modificación de un determinado acuerdo entre partes, ese contexto subjetivo que nace de la persona, tiene que estar libre de cualquier constreñimiento. Ese consentimiento tiene que ser manifestado de la forma más libre posible, ¿verdad? De la forma más libre posible. Habíamos visto, ¿no? Que la ausencia de consentimiento, por ejemplo, en nuestro Código Civil, está establecido como una causal de anulabilidad en el artículo 554 del Código Civil, ¿verdad? 554. ¿Cuándo deberíamos establecer que la causal de nulidad debería ser la ausencia de consentimiento como factor preponderante? El 452, como numeral 2, nos está haciendo referencia a lo que es el objeto, ¿verdad? El objeto del contrato. Al objeto del contrato no tenemos que entender como aquel bien jurídico que va a ser objeto de transferencia, ¿verdad? No tendríamos que establecer que este es el objeto que es base del contrato. No, no, hemos dicho que no es. No es el inmueble, el terreno, la casa o el departamento, ¿no? No constituye ese el objeto de lo que es el contrato, sino el objeto del contrato constituye aquellas prestaciones a las cuales las partes están sujetas y sometidas porque voluntariamente han acordado constituir, modificar y o extinguir esa relación jurídica. Consiguientemente, si yo estoy vendiendo mi lote de terreno, el objeto del contrato será la transmisión del derecho propietario a favor de mi comprador. Consiguientemente, mi comprador tendrá como objeto, en relación a mi persona como acreedor, pagarme el precio, ¿verdad? El precio como elemento accesorio de lo que es la relación contractual. El precio, ese va a ser el cumplimiento en el objeto del contrato, habíamos visto, ¿verdad?
El numeral 3, la causa, ¿sí? ¿Cuál la causa? Como elemento que motiva a lo que es la realización contractual. El motivo que realiza, que genera aquella transmisión patrimonial, ¿sí? Aquel elemento que también ha generado la realización de un acuerdo contractual. ¿Cuál es la causa que motiva la venta del inmueble? ¿Cuál es la causa que motiva la compra del inmueble? Un elemento que lo vamos a establecer en la consolidación del contrato como un elemento que va a establecer en algunos casos, ¿sí? Que puede ser causal de nulidad como también causal de anulabilidad. Habíamos visto el inciso 4, numeral 4 de este artículo 452. En la realización de los contratos, habíamos visto que se clasifican aquellos que pueden ser ad solemnitate, como también aquellos que son ad probatione, ¿verdad? Cuando decimos ad solemnitate, ¿sí? Vamos a establecer la lectura del artículo 493, por favor, del Código Civil. Si alguien me ayuda, por favor. Artículo 493. ¿Alguien me colabora con la lectura, por favor, colegas? O llamamos mediante lista. A ver, colegas, ayúdenme. Sí, doctor, buenas noches, José Herrera. El artículo Doctor José Herrera, sí, adelante, por favor. artículo 493, formas determinadas. 1. Si la ley exige que el contrato revista una forma determinada, no asume validez sino mediante dicha forma, salva otra disposición de la ley. El parágrafo 2, fuera del caso previsto en el parágrafo anterior, si las partes han convenido en adoptar una forma determinada para la conclusión de un contrato, esa forma es la exigible para la validez. Muchas gracias, doctor Herrera. ¿No? Ahí está bien claro, nos está diciendo, ¿no? Cuando nos está ahí señalando más arribita, vamos a leerlo. A ver, algún colega también, por favor. El 491, nos remitiremos al 491. A ver, por favor. Sí, doctor, ¿yo puedo leerlo? Doctor Oscar Chanes, adelante, por favor. Buenas Sí, noches, muchas gracias. buenas noches, doctor. Artículo 491. Contratos y actos que deben hacerse por documento público. Deben celebrarse por documento público. 1. El contrato de donación, excepto la donación manual. 2. La hipoteca voluntaria. 3. La antícresis. 4. La subrogación consentida por el deudor. 5. Los demás actos señalados por la ley. Muchísimas gracias, doctor Oscar. Muchas gracias, ¿no? Consiguientemente, miren una cosa. Este artículo 493, retrocediendo al 491 y al 452, numeral 4, que establece nuestro Código Civil, nos está dando el lineamiento o de validez que tienen que celebrarse algunos acuerdos que independientemente de la formalidad, del aspecto consensual, ¿sí? Del aspecto consensual, requieren para su eficacia, requieren para su validez otros elementos que la ley está designando como tal. ¿Me entienden? La ley está definiendo como tal. Consiguientemente, a ver, miren, escúchenme, si nosotros hacemos un contrato, por decir, como normalmente, vamos a ver, me incluyo yo en este tema, un contrato de antícresis, ¿no? Porque alguna vez vienen las partes a la oficina y dicen, no, queremos un contrato de antícresis. Se le dice cómo tiene que ser. No, no, no es así. Usted no sabe. Dice, no, vayamos a otro abogado que sepa. ¿No? ¿Cómo pues con escritura pública, con gravamen? No, usted no sabe. Vamos donde otro abogado, dicen. Entonces, ¿qué efectos tendrá? ¿Verdad? ¿Qué efectos tendrá? Como documento privadito, así como normalmente se hace, ¿no? O las partes exigen que se hace o piden que se hace, ¿no ve? Va a ser un documento simplemente de última valor, digamos así, para efectos de poder hacer valer la creencia, ¿verdad? Imagínense ese documento en comparación a una escritura pública, que un gravamen hipotecario que esté inscrito en derechos reales, ¿me entienden?
esta pues tiene preferencia este ámbito registral antes que este documento que va a estar que va a ser como un documento quirografario, ¿verdad? Consiguientemente, esa es la finalidad con la cual estos documentos tienden a establecer ese parámetro que la ley nos está estableciendo para su legalidad, para su certeza, para su eficacia jurídica, ¿no? En algunos casos me piden a mí que sea documento privado. Bueno, le digo, bueno, se hace, no hay ningún problema. Pero y ahí yo le añado un artículo que está aquí también en en el Código Civil, ¿sí? A ver, revisen el artículo 1288 del Código Civil, colegas. La palabra, doctor, ¿se puede dar lectura? Adelante, doctora María Elena, muchas gracias. Artículo 1288, conversión. El documento que no es público por la incompetencia o incapacidad del funcionario o por un defecto de forma vale como documento privado si ha sido firmado por las partes. Excelente, muchísimas gracias, doctorita. Entonces, este artículo, ¿no? ¿Verdad? Nos dice que, que no es público por alguna situación de incapacidad del funcionario o por defecto de forma, vale como documento privado, ¿no? Entonces, esa situación es la que yo le añado a ese tipo de documentos para que de alguna manera pueda tener eficacia entre las partes. Porque si no tiene esta situación, si es constituido como un documento privado, no hay la posibilidad del derecho que tiene el acreedor de retener, de detención o de preferencia, por ejemplo, de la creencia que tenga, ¿verdad? Entonces, todo depende, distinguidos colegas, de la forma y el contenido y la libertad contractual con que las partes puedan constituir, con que las partes puedan de alguna manera establecer este contenido de elementos que quieran añadirle al contrato. Actualmente, la ley 483, independientemente de lo que es esa función fedataria que tiene el notario de fe pública, hoy hace ver de que el notario de fe pública tiene la obligación de darle forma a la voluntad de las partes, ¿verdad? Tiene que darle forma y requisitos y fundamentalmente tiene que darle seguridad a la expresión de la voluntad que las partes desean realizar en sede notarial, ¿verdad? Yo podría hacer como el ejemplo que les he comentado. Pues estoy queriendo vender a mis hijos y me pregunta cuánto te están pagando. No, yo no estoy pidiendo plata, les estoy donando. Entonces vamos a hacer un contrato de donación. Perfecto. Tiene que amoldar la voluntad de las partes acorde al negocio, al acto jurídico que pretendan realizar las partes en sede notarial, ¿verdad? Entonces, ese es el elemento fundamental. Puede que tal vez nosotros no hemos tenido, digamos, la posibilidad de asegurar, de establecer un documento con todas las cláusulas que se necesitaba, pero el notario de fe pública como una especie de filtro jurídico, ¿sí? Un filtro que establece el único acatamiento a la ley como principio de legalidad aplicado a los documentos notariales, tiene la obligación de revisar todos los documentos. Sí, tiene la obligación de revisar, de analizar, de aconsejar y decir a los abogados que nos puedan observar, ¿no? Decir, no, esto, doctor Arias, no va. Aquí dice que el interés que se ha pactado es el 10% mensual. No se puede pactar un interés más allá de lo previsto en el Código Civil. Tráigame un documento donde diga que tiene que ser el 3% mensual, ¿sí? Así de claro. Entonces, vamos a tener que rechazar, vamos a tener que modificar nuestro documento, ¿verdad? Entonces, reitero una vez más, en los contratos, independientemente de lo que es el aspecto consensual, en los contratos que nos exige requisito de forma, requisito de solemnidad, fundamentalmente para su conformidad y para su eficacia jurídica, no por capricho de las partes, sino por mandato de la ley, ¿sí? Por mandato de la ley, necesita la intervención de un agente tercero, de un agente
independiente de las partes. En este caso hemos dicho el notario de fe pública, ¿verdad? El notario de fe pública. Entonces, constituido ese documento conforme a las reglas y el límite que la ley coloca, que la ley establece a la autonomía de la voluntad, ¿sí? Sujeto a esa circunstancia, ese documento va a ser plenamente válido, plenamente eficaz. Ese documento va a surtir los efectos que las partes han deseado al momento de constituir, ¿verdad? Entonces va a ser seguro, ¿no? El auto jurídico. Mientras que tal vez no tenemos un documentito privado de anticrisis, hágamelo, doctora, y es perfecto lo que usted diga y bueno, el momento de hacer valer, por ejemplo, en un concurso de acreedores, qué sé yo, cuando quieran tener algún grado de preferencia por ser contrato de anticrético, va a decir que el contrato de anticrético previamente tenga que ser conforme a las formalidades que establece el 491, 493, 1429, 1430 y 1538 del Código Civil. ¿Qué quiere decir esta situación? Que tiene que estar constituido mediante escritura pública, ¿verdad? A los efectos de preferencia de pago, a los efectos de retención del inmueble en calidad de garantía, por decir, si así se diera, como efecto de la pignoración, ¿sí? Tendrá que estar inscrito en derechos reales, ¿sí? Para tener publicidad y oponibilidad respecto de terceros, ¿verdad? Si esos requisitos no están constituidos y solamente, como les decía hace rato, hemos hecho un documento privadito con un artículo de conversión, ¿no? Pues primero tendrá que sujetarse a un proceso preliminar para tener efectos vinculantes, ¿verdad? Para tener algún efecto preliminar y después de eso tendríamos que formalizar tal vez algún otro proceso que el abogado va a asesorar en este caso, ¿verdad? Será pues en cumplimiento del 430 del Código Procesal Civil, será pues un cumplimiento de hacer, por ejemplo, ¿verdad? O un cumplimiento de un proceso ejecutivo de dar, digamos, una determinada suma de dinero que nosotros hemos dado al propietario en calidad de contrato de antícrisis, ¿verdad? Entonces, a ver, colegas, quiero escucharlos también a ustedes, quiero que podamos compartir alguna experiencia en relación a este tipo de contratos, con este tipo de formalidades que la ley nos está estableciendo, ¿verdad? O tal vez nos alejamos de eso muchísimo, o tal vez estamos bien apegados a eso, o tal vez, sí, algún elemento que de conformidad al parámetro que nos establece también la Constitución Política del Estado en el ámbito progresivo, podemos interpretar de otro lineamiento la Constitución, modificación de derechos y constitución de obligaciones también de carácter patrimonial. A ver, qué podemos interactuar, distinguidos colegas? Tienen la palabra, a ver. Participemos, colegas, interactuemos, alguna experiencia, ustedes tal vez algún contrato atípico les han pedido que ven, que se suscriban, ¿no? En la oficina a veces nos piden, las partes vienen, ¿no? A relacionar esa situación, ¿no? Yo les comento una anécdota, ¿no? Había una familia que se constituyó en la oficina y me decía de que todos somos herederos, me decían, al fallecimiento de mi papá y de mamá, ¿no? Pero daba la situación de que todos, absolutamente, excepto una, eran 6 hijos, todos habían procedido al cambio de apellido, ¿no? De Quispe han puesto a Quisbert, a Gisbert, ¿no? Y así han variado todos. Ninguno coincidía, solamente una. ¿No? Una de las personas, una de las hermanas mantenía el apellido correcto, ¿no? Del papá. Entonces, en el ámbito de la sucesión hereditaria, me dicen, nosotros queremos firmar un acuerdo mediante el cual, dice, nuestra hermana no se aproveche de todo el patrimonio que nos ha dejado papá y mamá. Sabemos bien de que todos nosotros somos hermanos, ¿no? Somos hermanos de
consanguíneos, somos parte del parentesco consanguíneo, conforme dice el Código de las Familias, ¿no? Pero el tema legal es que ninguno de nuestros apellidos coincide, me dijeron, ¿no? No coincide. Queremos que nos redacte un documento para tener seguridad jurídica de que nuestra hermana, que es la única legitimada para hacer la aceptación de herencia, en este caso, no se va a aprovechar de la masa hereditaria, nos decía, ¿no? Entonces, había que constituir ese tipo de relación contractual entre las partes para que una sola tenga la legitimación, digamos así, de poder aceptar la herencia en la vía voluntaria notarial y los otros, bueno, tengan un carácter expectaticio de todo lo que se va a diferir mediante esa sucesión hereditaria, ¿no? Entonces, esa relación está basada en la autonomía de la voluntad, no es nada ilícito, ¿verdad? No es nada ilícito. Porque yo les planteaba, decía, pero ¿qué tal si volvemos a cambiar tus apellidos de Gisbert o Gisbert, volveremos a Quispe, no hay problema. Decían, pero no, ya me he casado con esos datos, ya los certificados de nacimiento y lo que me he comprado, todo ya está con eso, poco me va a resultar largo, ¿no? Entonces preferimos hacer este acuerdo contractual, me dijo. Entonces había que redactar y había que constituir, ¿no? Establecer derechos entre las partes como también obligación, ¿no? Entonces una serie de acuerdos, distinguidos colegas, que es amplio en el ámbito del derecho, así como es amplio la autonomía de la voluntad, cuyo límite los reconocemos en el principio de legalidad, es decir, del carácter lícito. La ley nomás aquí nos limita, nos frena, ¿verdad? Absolutamente más nada. A ver, colegas, a ver, adelante, por favor, participemos, a ver, quiero escucharlos. Hasta el momento ya los he conocido, digamos, la voz, por lo menos a la doctora Marianela Ramos Condori, al doctor José Alfredo Herrera Miller, al doctor Oscar Chanés Hidalgo. A ver, los demás colegas, por favor. ¿O alguien he omitido? Los que han participado, ¿no? A ver, por favor. Ver a la doctora Lenny Gutiérrez Choquehuanca. Doctor, buenas noches. Doctor Miguel Coronel, ¿cómo está? Buenas noches. Miguel, para efectos de registros, Miguel Coronel. Sí, doctor, buenas noches. Bueno, tal vez no ha sido tan un contrato o un documento privado que me han pedido, que tal vez no es gran cosa, pero lo que pedían, le comento así, en el ámbito ha sido algo referente a un tipo de garantías que tenía involucrada las redes sociales, que tal vez podría considerar que son atípicos, ¿no? Porque es actual. Sí. Ya que había una relación sentimental, han tenido un hijo y se han separado por relaciones esporádicas, ¿no? En ese sentido, yo he tenido que poner las cláusulas donde tendría que haber un respeto, ¿no? Y también una medida de seguridad con las fotos íntimas que ellos tenían anteriormente, y no así divulgarse entre ellos ni ser amigos, bien explícitas y de esas cláusulas, doctor. En ese sentido, he tenido que colocar de acuerdo a lo que ellos decían. Es lo que podría compartir en mi poca y breve experiencia, doctor. Gracias. Gracias, doctor Miguel, muchísimas gracias. Me haces recuerdo, ¿no? Recién, hace un par de meses salió un contrato, un acuerdo convencional, un acuerdo transaccional, ahí está, de una, no vamos a decir, pero es en la ciudad del Alto, es de un conciliador de la ciudad del Alto, les comento, ¿no? Salió en el cual, miren, mi cliente, esa persona al despacho y dice, yo he dado en anticrético el bien inmueble y algunos ambientes también de ahí la señora me ha pedido en alquiler y bueno, hemos cedido esa situación. Pero con el tiempo sabía la señora de que este bien inmueble tenía un gravamen hipotecario, dice. Entonces, con el tiempo la señora ha dejado de pagar los alquileres y bueno, el contrato de anticrético estaba vigente, se cumple creo en octubre de este año. Entonces me dice, doctor, yo quiero que la señora me pague los alquileres. Entonces recurrimos a la vía conciliatoria.
Entonces, ustedes saben que en la vía conciliatoria nos excluyen a los abogados y, bueno, no dejan participar por la situación de que la señora, la otra parte, se presentó sola, no digo, no voy a tener abogado. Y miren la situación, sorpresa, ¿no? La sorpresa. La señora le anticipó de que este bien inmueble estaba grabado, tenía un gravamen. Entonces discutieron sobre ese tema largamente en la conciliación, en la audiencia de conciliación, y elaboran un documento en el cual irracionalmente dice, ¿no? Dice la parte propietaria, dice, se somete a al proceso penal que le va a iniciar si así fuera posible. En esos términos, imagínense, porque el bien inmueble había estado grabado y no sabía eso la señora tantos. Consiguientemente, a la brevedad posible, se compromete a levantar ese gravamen que pesa sobre el bien inmueble para garantizar la habitabilidad, una cosa así. Y la señora regresa a mi oficina después de muchos días y me dice, doctor, esto me han hecho firmar, el conciliador, me dice. Y realmente dice que pues le amenazaron con meterla a la cárcel porque solo por el solo hecho de haber otorgado un bien que estaba otorgado en garantía hipotecaria, imagínense. Entonces, actualmente estamos generando otros elementos ahí en el juzgado para hallar responsables de la suscripción de este acuerdo, ¿sí? Entonces, no puede ser. El efecto de la conciliación no tiene esos elementos, ¿verdad? Tiene otra naturaleza, lo que es la ley 708 en el ámbito de la conciliación judicial, tiene otros elementos, sea judicial o extrajudicial. En ningún momento faculta, digamos, a las partes poder de alguna manera coaccionar o extraer la voluntad, el consentimiento de las partes bajo intimidación o amenazas. ¿No? Y decía que prácticamente a mi cliente le habían hecho perdonar los alquileres devengados, una cosa así. Entonces, ahí yo creo hay que tener mucha formación en este tema de los contratos porque estamos expresando de alguna manera un equilibrio en el ámbito de lo que es esa decisión de las partes, ¿sí? No podemos, si son conciliadores, si son notarios de fe pública, sea cualquier autoridad de mediación, digamos, que pueda de alguna manera intervenir en la solución de conflictos generados entre las partes, las partes deben tener esa cualidad de equilibrar derechos, ¿verdad? No establecer inferioridad, no establecer un menoscabo, por decir, en ninguna de las partes. ¿Verdad? Para esta salida jurídica que se ha planteado, hay elementos que nada tienen que ver, en mi criterio, el tema de lo que es el tema de del gravamen hipotecario, ¿verdad? Entonces, estamos activando otros mecanismos para hacer de que esta señora cancele esos contratos, ¿no? Ese contrato de arrendamiento también, ¿no? Una experiencia que yo les transmito también a ustedes, distinguidos colegas. A ver, los demás colegas, a ver, por favor, ya tenemos 4 colegas que han participado, los demás, por favor. Severina Hernández Condori, la doctora Severina Hernández. Sí, doctor. Evidentemente existen estos tipos de contratos atípicos, ¿no? Pero, doctora, quisiera hacerle una consulta. En estos tipos de contratos atípicos, si bien hay en materia civil se da esto, pero también se da en otro tipo de materias, en materia familiar, en materia laboral. Por ejemplo, en materia laboral, yo he tenido bastante experiencia en ese campo, en que, bien que dice la Constitución Política del Estado, que los derechos son irrenunciables, ¿no? En este caso, los contratos normalmente les hacen firmar en donde renuncian a estos derechos que son irrenunciables, imprescriptibles. Entonces, les hacen firmar renunciando a sus derechos, con rebajas salariales, baja de, de beneficios sociales, incluso con salarios muy inferiores al mínimo nacional. Entonces, no solo se presenta, doctor, en materia civil ese tipo de contrato, sino que se vulnera en toda área, vulnerando incluso la norma suprema, ¿no? Que es la Constitución Política del Estado, doctor. Materia de familia, lo propio ocurre.
les hacen firmar incluso sin renunciando a los derechos muchas veces, sin pagarles un centavo por asistencias familiares, es simplemente a condición de que les van a dar algo y les hacen firmar documentos denunciando a este tipo de derechos, que es un derecho igual irrenunciable, que está protegido por la norma suprema, doctor. Tiene usted toda la razón, doctora Severina, sí, indudablemente, ¿no? A veces la situación laboral, a veces uno podría contar experiencias muchísimas, ¿no? Creo que pasaríamos toda la noche, creo, escuchando temas así, ¿no? Y o cosas que yo tengo en la oficina también de esa naturaleza, evidentemente, que la doctora me hace recuerdo. Entonces, no, en materia laboral realmente es, a veces es bien llamativo y muy recurrente este tipo de cosas, ¿no? A veces porque la mujer inclusive está embarazada, le hacen renunciar a una serie de cosas y ponen límites, digamos, por el tema de discriminación. Entonces, evidentemente, ¿no? Entonces, habría que activar mecanismos, ¿verdad? Mecanismos que la misma Constitución nos está dando en el catálogo de derechos al tenor de lo que es el 410, parágrafo segundo, ¿sí? Como una fuente de aplicación directa en la doctrina del estándar más alto de derechos fundamentalmente del artículo 13, parágrafo 1 y 4 de la Constitución, que establece, ¿verdad?, una superioridad en el ámbito de la tutela de los derechos humanos fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, esos elementos, no sé, habría que activar, pero reitero, esto es elemento de las partes, ¿no? Elemento proviene de la autonomía, de la voluntad, ¿no? A veces dicen, no, yo quiero dejarlo así nomás. Mejor no, ¿para qué? Dice, ¿para qué? Entonces tampoco los abogados de oficio podemos hacer esa situación, ¿verdad? Pero reitero, hay vulneraciones, hay elementos que contradicen los elementos que establece el precepto jurídico, se aleja, ¿verdad? Hay discriminación, hay falta de equilibrio entre las partes y generan desigualdades patrimoniales fundamentalmente para las partes. Y eso realmente es muy, muy llamativo, realmente, ¿no? Siendo que la Constitución dice es un Estado social de derecho, plurinacional, pluricultural, reconoce la pluralidad jurídica, digamos así, pero del todo no es así, ¿verdad? Gracias, doctora Severina. El- Annette Velázquez, la doctora Annette Velázquez. Conozco, doctor, previo, no sé si podría sacarme de una duda. Doctora Marianela, adelante. Doctor, tengo un cliente que me indica justamente, como menciona la colega que me ha antecedido, en materia laboral, en materia familiar, muchas veces obligan a firmar contratos. En este caso, mi cliente viene y me dice, me quieren obligar a firmar una carta de renuncia, indicándome que me va a reconocer algo más de su desahucio, etcétera, de sus beneficios el empleador. En este caso, doctor, mi pregunta es, carta de renuncia que posiblemente puede firmar mi cliente, ¿sería un acto jurídico, un contrato? ¿Qué sería en este caso? Porque, o sea, es decir, estaría renunciando a sus derechos fundamentales, como había mencionado usted, doctor, pero muchas veces las personas o los empleados están obligados a renunciar. ¿Por qué? Porque ya va a haber un mal ambiente laboral, uno, y dos, les prometen los empleadores reconocerles algo más así textual. Entonces, yo quería saber si esto es algo ilegal o cómo es. La verdad es que la primera vez que me sucedió, doctor. Gracias, doctora Marianela. Indudablemente vamos a reducirnos al ámbito contractual, ¿verdad? Nos presionan de esta manera. Nos están extrayendo el consentimiento de una manera viciada, ¿verdad? De una manera viciada. Y aquí hay los vicios del consentimiento, ¿no? Nuestro Código Civil nos dice los vicios del consentimiento. Error, dolo, violencia, lesión. Entonces, hay elementos en los cuales nosotros nos podemos amparar al momento de objetar. Si bien he firmado, perfecto, sí he firmado, de acuerdo, ¿no? Con la intención de que me van a aumentar, digamos, unos 100 o 200 o 1000 bolivianos más, ¿verdad? Sí, pero sin embargo, no me están pagando lo que la ley establece. La ley establecía por decir de que se me pague, qué sé yo, 100,000 y me están dando, qué sé yo, no sé,
hemos quedado en acuerdo, la empresa me ha ofrecido unos 80.000 o 90.000. Sí, me están lesionando. Hay un elemento consensual que la otra parte ha obtenido de manera viciada, ¿no? Son elementos que nosotros podemos todavía exponerlos de mayor razonamiento, ¿verdad? La doctora Severina nos decía, tengo experiencia en el ámbito laboral. Todavía ahí podríamos establecer que hay principio de favorabilidad, por si acaso, en la relación laboral en favor del dependiente, ¿verdad? Ese principio podríamos usar para efectos de poder inclusive atacar de mayor forma y más, con mayor eficacia, ¿sí? Y fuerza al acuerdo que hemos firmado o que nos han hecho firmar, digamos así, ¿no? Presionándonos. Entonces, en materia laboral, reitero, doctorita, podemos recurrir por ese lado a efectos de poder hacer que se nos pague todo, digamos así. Muchas gracias, doctor. Claro que sí, doctora María Elena. A ver, colegas, ¿quién más? Buenas noches, doctor. Doctora Carol, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí, a manera de aclarar, ¿no? Lo que indicaban mis anteriores colegas, en el caso, por ejemplo, de asistencia familiar, sí he visto varios casos, ¿no? Como también su persona lo ha indicado, ¿no? De que se vulneran los derechos y garantías constitucionales de los menores de edad, ¿no? Y regularmente a los abogados se hace realizar, ¿no? Documentos donde les dan, por ejemplo, el mínimo de asistencia familiar. Pero una vez llevado esto a un notario de fe pública, tengo entendido que no es posible, ¿no? El documento les rebota y por ende el documento ya como se habría violado inclusive, ¿no? Lo que es, estaríamos hablando del consentimiento y de querer pretender, ¿no? Ingresar un monto menor hacia los menores. Entonces es rechazado por los notarios de fe pública, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las personas? Directamente lo toman como un documento interno, ¿no? Y posterior a eso, por ejemplo, aquí en Oruro lo llevan al reconocimiento judicial de firmas y rúbricas, ¿no? Y muchos juzgados en materia civil, ¿qué hacen? Es sacar un auto, ¿no? En el cual directamente les rechazan ya ese documento y les indican que lo lleven a la vía familiar, ¿no? Que correspondería. Eso por lo menos he visto, ¿no? Dos casos así, por lo menos aquí en Oruro. Esa sería mi Gracias, manera doctorita de Carol. ampliar tal vez el tema. Gracias, doctora Carol. Dos elementos, ¿no? Que la doctora Carol nos hace ver en este caso, ¿no ve? El notario de fe pública, ¿bajo qué elemento va a rechazar esta situación, verdad? ¿Bajo qué elemento? ¿Bajo qué argumento? ¿Sí? Primer elemento que va a usar acá es principio de legalidad, ¿sí? Principio de legalidad, ¿no? Va a hacer un test del documento, va a hacer un test del documento sometido a lo que es el principio que establece el artículo 60, el 63 y el 65 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Interés superior del menor, ¿verdad? Ahí está. Primer elemento fundamental, interés superior del menor. Consiguientemente, imposible casi, o sea, yo veo que ni siquiera va a ser viable de que se acerquen a la notaría que pueda decir, bueno, voy a aceptar este documento, vamos a hacer reconocimiento de firmas. No, ¿verdad? No puede ser. Entonces, segundo elemento, ¿verdad? Segundo elemento, el derecho de las familias está carente de los principios de formalidad, es decir, se rige bajo principios de informalidad, ¿verdad? Consiguientemente, este tipo de procesos que la doctora Carol nos señala, sí, es un documento ad probatione que nosotros lo podíamos presentar, digamos así, en juzgado público de familia a los efectos de iniciar el proceso de homologación del documento en el tema de la asistencia familiar, ¿no? Entonces, sí, evidentemente son situaciones en las que uno ingresa. Hace años, yo recuerdo igual, ¿no? Había hecho un documento, una señora, donde decía, ¿no? Renuncio yo a la asistencia familiar, decía la señora, firmaba ahí, ¿no? Lo único que quiero es que reconozcas a la guagua. Lo único que quiero es de que le otorgues tu apellido, el apellido nada más. Quiero que tenga derecho a la afiliación, mi hijo. Perfecto, dice el señor. Y en una cláusula adicional, y abajo decía que renuncio de manera expresa a la asistencia familiar, dice, comprometiéndome a no iniciar proceso civil, penal, familiar, mucho menos en cualquier vía, no voy a iniciar, decía, ¿no? Entonces, ese tipo de documentos es nulo de pleno derecho. ¿Verdad? Es nulo de pleno derecho. Nosotros no podemos conciliar, nosotros no podemos transar sobre derechos que están en favor de los menores de edad.
¿verdad? No podemos atentar. Bajo ese principio, reitero una vez más, principio de interés superior del menor, que viene desde la Convención Americana sobre Derechos del Menor, ¿verdad? No podemos nosotros transar ese tipo de derechos que le son favorables a los menores de edad. Consiguientemente, esos documentos son nulos de pleno derecho. Puede alegar, puede colocar una excepción, decir, que voy a excepcionar de nulidad ese documento, qué sé yo, o de haber transado. No, señor, no. No hay esa situación. El juez, bajo principio de razonabilidad, bajo principio de el bloque de constitucionalidad, fundamentalmente que cautela los derechos humanos, ¿no? En el ámbito progresivo, interdependiente que establece el parágrafo 1 del artículo 13 de la Constitución Política del Estado y el 109, parágrafo primero también de la Constitución Política del Estado, va a establecer que se dé vía libre, ¿verdad?, a ese proceso de petición de asistencia familiar. ¿De acuerdo? Entonces, esa situación marca en el ámbito del derecho de familias cuando se establece esos principios muy fundamentales, ¿no? Que ahora rigen en la nueva Constitución Política del Estado. Ya no está nueva, pero ahí está, ¿no? El principio de interés superior del menor, fundamentalmente, ¿verdad? Y el otro elemento fundamental que ahí también está el interés de juzgamiento bajo perspectiva de género, ¿no? Dos elementos que realmente redondean el carácter de eh, situación de favorabilidad en el ámbito del reconocimiento a los derechos humanos, ¿verdad? En esa perspectiva es que tenemos nuestra actual Constitución Política del Estado. Por eso es que cualquier elemento que podamos nosotros querer transar, conciliar, tiene que reunir primero el elemento sujeto a la ley, sujeto a la Constitución. ¿Sí? Y no solamente los notarios de fe pública están en esa labor, ¿verdad? Nosotros, los abogados, ¿sí? Nosotros, los abogados, somos los que ejercemos un control de legalidad, un control de constitucionalidad y más allá, vayámonos, un control de convencionalidad, si se quiere, ¿verdad? Un control de jurisprudencia también de lo que establece el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo de Justicia respecto de los documentos que rubricamos, respecto de los documentos que realizamos, ¿no?, en nuestros bufetes jurídicos. Entonces, cualquier contrato sí tiene lo primero que estar sometido a lo que es la ley, ¿verdad? Tiene que estar sometido a la ley. Único requisito, ¿sí? Expréseme su autonomía de la voluntad, ¿qué es lo que usted desea? Lo voy a vender, perfecto. Sí, perfecto, se va a vender. ¿Qué es lo que quiere decir? Voy a donar, no hay problema, perfecto, vaya a donar, no hay lío. Se va a suscribir un contrato así. Voy a dar en anticipo de legítima. Perfecto, ahí está, ¿no? Podemos hacer caso a esa situación. Lo que sí no podemos hacer caso, ¿no? Y lo habíamos visto, algunos ejemplos, que siendo mayor de edad plenamente, hay temas de incapacidad también que en la realización de los contratos es imposible ejercerlos, ¿verdad? No se puede realizar. Por muy capaces y hábiles al derecho que seamos, ¿no? Hay reglas que nos impiden en este tema, como en el caso de la asistencia familiar, por ejemplo, ¿no? Cuando yo firmo un documento, le digo que no te voy a dar ni un peso de asistencia familiar. Perfecto, Jorge, no me des, perfecto, pero firmámelo la afiliación. Hacemos el reconocimiento ad vientre o hacemos el reconocimiento de hijo, perfecto, está, ¿no? Entonces ese documento es nulo. O el otro elemento, ¿verdad? A mi cónyuge yo le transfiero, ¿no?, todo mi patrimonio, estando casado, yo le transfiero. Artículo 591 del Código Civil. Tampoco se puede hacer eso, ¿verdad? No, ese contrato es nulo, ¿verdad? No, no puede ser eso. Entonces, a ver, colegas, ¿alguna otra participación también? Buenas noches, doctor Juan Carlos Flores, objetos de Doctor Juan registro. Carlos Flores, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. Adelante. Doctor, tengo una anécdota y justamente pasa esto en nuestra profesión de abogados y resulta que es un caso de un colega que le sucedió que como colegas generalmente a veces por falta de tiempo y a veces por la premura de efectuar o llevar adelante un proceso, eh, dejó firmado con sello, con un sello de pie de firma, más su firma, a su colega, en este caso no era todavía la abogada, y eso siempre ocurre a la mayoría de los colegas, y es por eso la observación y este casito muy,
particular que hubo tanta confianza con su personal de trabajo que dejaba hojas en blanco firmadas el abogado con su pie de firma, utilizando el sello y su firma. Y resulta de que pasado un tiempo, su colega, su personal de trabajo, agarra el documento y sobre lo que tenía firmado ya el abogado, estampa también su firma, pero ya no en este entonces ya era ya una colega, ya obtuvo su título, se tituló, pero en ese documento en blanco y firmado por el abogado transcribe un contrato de antícresis por el monto de $30,000, siendo de que evidentemente anteriormente el colega abogado le dio un antícresis, pero no habrían firmado por la confianza que tenían, etcétera, con la confianza laboral, y a veces ese es el tema de a veces dejar, y ese es el riesgo de los colegas que se corre, de dejar sellado y firmado memoriales a fin de que venga el cliente, también ahí lo puedan transcribir los distintos memoriales. Le había dado, pero el anticrético por 30,000 bolivianos, eso es lo que le había dado como señal de anticrético, pero jamás firmaron un documento por 30,000 bolivianos. Y es por eso que posteriormente ya la colega le hace, o sea, hace figurar y hace aparecer un documento con el sello de pie de firma más su firma, y al lado firma la colega, pero en esto no está con pie ni sello ni pie de firma el documento. Entonces es manuscrito, con letra manuscrita, firma, y eso es lo que hace, curiosamente, hace un proceso de reconocimiento de firmas, y ya lo ha vuelto reconocimiento de firmas. Posteriormente, el colega afectado inicia un proceso de nulidad, ya que uno se advierte que es un sello y pie de firma y con su firma, pero la colega simplemente figura el nombre, la cédula y su firma, pero ambos, o sea, no tiene sello de pie de firma. O sea, luego se notaría, o sea, haría notar que sí se habría utilizado un documento que estaría firmado con otra finalidad de hacer o completar un memorial, etcétera, pero ahí en ese documento es que se transcribe la minuta de antícresis ya por $30,000, y bajo ese pretexto empieza la extorsión al colega, señalando, le dice, me tiene que devolver los $30,000, pero el colega le dice, no te puedo devolver porque jamás me entregaste $30,000. Sí, te puedo devolver los 30,000 bolivianos. Y es justamente ahora siguen ese proceso de nulidad, y la autoridad en determinado momento, cuando se le hace el reconocimiento de firmas, y muchos sabemos la astucia también de la colega, que no se le ha notificado al colega, pero ya lo ha dado por reconocido mediante un testimonio judicial, se le ha emitido. Y con ese documento es de que a la fecha la colega que de forma, yo veo, con abuso de confianza, habría obtenido y pretende obtener, y a la fecha no sale de los ambientes. Y eso es lo que ha pasado con el colega, por la ingenuidad o tal vez por la confianza de dejar a un personal de apoyo, ha otorgado y ha dejado documentos sellados y firmados. Y posteriormente ya empieza la ruptura de esa amistad, etcétera, y a la fecha sigue con el mismo problema, doctor. Y no entiendo cómo es que el juez también no se ha percatado de un sello
pie de firma y la firma aún así lo ha dado por reconocido, siendo de que la otra parte tampoco estampa sus sellos y pie de firmas. No, no reuniría yo, a mi parecer, las formalidades también que debería tener un documento a la hora o al momento de ser emitido ya por un abogado, ¿no? Eso es, doctor, una anécdota también que pasó a un colega y justo está en ese problema, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos. Evidentemente, ¿no? A veces por el excesivo soporte de confianza, por el excesivo núcleo, a veces de interacción familiar, a ratos suceden este tipo de cosas, ¿no? Entonces, tal vez aquí el colega podría activar algún otro elemento también, ¿no? En la vía penal para establecer el abuso de firma en blanco, que en nuestro Código Penal está tipificado esa situación, ¿verdad? Inclusive hay un auto supremo, el 105 quebrado 2016, que establece un razonamiento ya jurisprudencial respecto a lo que es ese abuso de firma en blanco, ¿verdad? Estoy seguro que, por ejemplo, si la denuncia es admitida, por ejemplo, en la vía penal, se podría requerir al Ministerio Público que el documento sea sometido a un peritaje, ¿verdad? Ya sea por el ITCUP o por el IRIF, que permitan determinar tiempos, ¿verdad? Tiempos en los cuales este documento ha sido llenado, ¿no? Ha sido llenado no maliciosamente, ¿no? Sino en este caso yo le aplicaría otro elemento, dolosamente, ¿verdad? Dolosamente, ¿no? Aprovechando de la confianza dispensada y el soporte de amistad que había, digamos, al compartir la oficina, ¿no? Entonces, bajo esa situación razonable y desde todo punto de vista ponderable, fundamentalmente, se podría alegar, se podría de alguna manera argumentar de que se ha visto, digamos, una disposición de carácter patrimonial, se me permite de alguna manera inculcarme razón con la que no he sido, no he recibido absolutamente nada, sino más que por la confianza y demás situaciones, esta persona ha aprovechado ese soporte para de alguna manera constituir un elemento delictivo que ahora me hace supuestamente deudor en la suma de $30,000 y por consiguientemente ejerce el derecho de retención de la oficina. ¿Verdad? Entonces, no hay pues esa situación posible, ¿no? Entonces, yo, siendo esta situación, vería la posibilidad de que se inicie, ¿no? Un proceso penal, ¿sí? Bajo el tipo penal de abuso de firma en blanco, con ese razonamiento inclusive jurisprudencial que tenemos para poder determinar que esta situación ha sido un exceso, digamos así, por parte de esa persona que ahora se pretende aprovechar. Lamentablemente, reitero, ¿sí? Hay cosas así. Muchísimas gracias, doctor, por compartir. ¿Algún otro colega más? A ver, por favor. Hoy tenemos unos 2 minutos más. ¿Alguien más, por favor? Gracias, doctor Juan Carlos Flores. Han participado 2, 4, 6, 7 colegas. A ver, tenemos, creo, más de 20, ¿no? 19, digamos así. Los demás colegas, por favor. A ver, uno más llamaremos en Buenas lista. noches, doctor. Doctor Francisco Manuel, muy buenas noches. Adelante, por favor. Gracias por participar. Buenas noches, doctor. Bueno, mil disculpas, pero estoy un poquito afónico, que no estoy pudiendo hablar muy fuerte. Uy, De todas gracias, doctor. No formas, está bien. como estaba queriendo compartir, ¿no?, con algunos de los compañeros una de las experiencias, y bueno, una de las que a mí me llamó bastante la atención, que decidimos en su momento ir por otra vía más que una anulabilidad, fue el caso de una asistencia familiar, ¿no? Al señor, no recuerdo el nombre, el señor X, ¿no? Le hicieron firmar a fuerza un documento de asistencia familiar otorgando la suma de 900 bolivianos, si mal no recuerdo, en el momento en que la asistencia estaba apenas en unos 380 bolivianos, ¿no? Era un poco excesivo el monto que se le habría hecho firmar, más aún cuando él apenas era ayudante de albañil, ¿no? Y el tema por el que él habría accedido a esta situación era porque él
tenía aproximadamente unos 22 años y la mamá del niño tenía apenas 17 años, ¿no? Entonces, si mal no recuerdo, los antecedentes que se me comentaron es que le habían amenazado con un proceso penal por estupro, si mal no recuerdo, ¿no? Bueno, la figura podía haber estado, ¿no? Pero de cualquier forma había la acción de que le han forzado a suscribir el documento, ¿no? Y cuando llegó donde mí, bueno, ya había estado cancelando aproximadamente más de 8 meses esta asistencia familiar por 900 bolivianos, ¿no? Y el mayor perjuicio él tenía para que no se conozca sobre estas situaciones que él había tenido, ¿no? Ya una esposa con una pequeña, ¿no? Y se le habría tornado bastante insostenible el caso porque, bueno, no sabía cómo ir obteniendo 900 bolivianos adicionales para poder cubrir ese otro monto, ¿no? Entonces, realmente ha sido una cuestión muy especial, ¿no? Queríamos ir en alguna medida con la anulabilidad, pero particularmente nos inclinamos a una reducción únicamente de la asistencia familiar porque estábamos frente al derecho de una menor, ¿no? Y una otra menor que era la mamá todavía, ¿no? Entonces, básicamente fuimos por la vía tal vez más rápida porque la anualidad hubiera demorado mucho más, tal vez lo hubiéramos obtenido, pero estamos frente a un derecho más ponderable, ¿no? Ante todo punto de vista. Entonces, pero fue una experiencia realmente muy especial y creo que están comentando sobre estas cuestiones. Realmente me llamó mucho la atención, ¿no? sobre esa cuestión. Sería mi participación, doctor, y mis no no puedo expresar muy fuerte lo que quiero hablar. No, muchísimas gracias, doctor Francisco Manuel. Muy puntual, muy exquisito el ejemplo que nos ha colocado, ¿no? En el ámbito del derecho constitucional, esto se conoce, ¿no? El caso que el doctor Francisco Manuel nos ha puesto acá en mesa. Fácilmente acá lo que está exponiendo el doctor Francisco es lo que en derecho constitucional y derechos humanos llamamos la colisión de derechos, ¿verdad? La colisión de derechos. Hay una colisión de derechos. Sí, ¿y qué es lo que va a hacer el juez en esta instancia, no? ¿Qué es lo que va a hacer el tribunal en esta instancia? Tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Tiene que abordar una decisión, ¿no? Consiguientemente, aquí en esa colisión de derechos que tienen, sí, al frente, que está expuesto en mesa, ahí hace uso del principio de ponderación, ¿verdad? Hace uso del principio de ponderación. Entonces, en ese factor, en ese ejercicio del razonamiento de lo que es ese tema de ponderación de derechos, establece, ¿no? Que podría de alguna manera equilibrar los derechos de las partes, ¿verdad? Equilibrar los derechos de las partes. No le vamos a privar del derecho de asistencia familiar, lógicamente, no le estamos afectando al derecho a obtener la asistencia familiar, pero tampoco podemos de alguna manera, sí, presionar, tampoco podemos afectar, ¿sí? A otros derechos, ¿verdad? Consiguientemente, aquí el juez, bajo el principio de aplicación de la ponderación, de la regla de la ponderación, el principio de ponderación, el principio del razonamiento, establecerá lo que el doctor Francisco Manuel nos dice, ¿no? Tal vez determinará la rebaja de la asistencia familiar, ¿verdad? No va a permitir, digamos así, el cese, no se va a permitir el cese. Habrá una rebaja de asistencia familiar estableciendo un equilibrio, digamos, de derechos para todos los beneficiarios en función a la capacidad económica que tenía, en este caso, el obligado para proveer el sustento a los hijos. Realmente, ¿no? Entonces, realmente son ejemplos, caramba, que nos han enriquecido, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Francisco Manuel, a la doctora Severina Hernández, Marianela Ramos, a la doctora Carol Vargas, al doctor Herrera, José Alfredo Herrera, al doctor Chanés, ¿sí? Oscar Chanés, Juan Carlos Flores y Miguel Coronel, ¿no? Francisco Manuel, ¿no? Muchísimas gracias realmente por la participación. Nadie más, ¿verdad, colegas? Doctor, Doctora Magalí, ¿cómo está? Buenas noches. Adelante, por favor. buenas noches, doctor. Si bien no es un caso directo que atendí, simplemente quería consultarle, doctor. No tengo mucha experiencia laboral en esta área, yo trabajo en otra institución,
Pero sí quisiera despejar una duda, doctor. Adelante. Comentarle que conozco de una situación que es en sí de un menor. Si se podría hacer el cambio de apellido del padre, puesto que el padre es, ¿cómo le puedo decir? Es alcohólico. Y en este momento está con orden de aprehensión, simplemente se le ha declarado en rebeldía y ya que no se le puede ubicar en ningún lado. Él no trabaja, no, no pasa asistencia familiar ni nada. Y más por el apellido, el menor, bueno, tiene 5 años, ¿no? Y sufre, ¿cómo le puedo decir? Discriminación o bullying se podría llamar por el apellido que él lleva, ¿no? Y no sé si qué vía se podría tomar para poder tal vez cambiarle el apellido. Esa sería mi consulta, doctor. Gracias, doctora. Muchísimas gracias por la pregunta. Ya está tomada en cuenta en el cuaderno de participación, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 9 del Código Civil? A ver, si alguien me puede ayudar con la lectura. La palabra, doctor. Doctora Marianela, adelante, por favor. Artículo 9. Derecho al nombre, parágrafo 1. Toda persona tiene derecho al nombre que con arreglo a la ley le corresponde. El nombre corresponde el nombre propio o individual y el apellido paterno y materno, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, parágrafo 2. El cambio, adición o rectificación del nombre solo se admite en los casos y con las formalidades que la ley lo prevé. Perfecto, gracias, doctora Marianela. Muchas gracias. El artículo siguiente es el 10, ¿verdad? Dice, el hijo lleva el apellido o apellidos del progenitor o progenitores respecto a los cuales se haya establecida su filiación, ¿verdad? Aquí, si ustedes ven, sí, tema patriarcal todavía que se ve, ¿no? El artículo 65 de la Constitución Política del Estado, que nos dice también, vamos a leerlo, ¿no? A ver, aquí está mi Constitución Política del Estado, un poco ya maltratada ya de tanto uso. O si alguien ya lo tiene, a ver. Aquí está. ¿Sí? Dice, en virtud del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y su derecho a la identidad, la presunción de filiación se hará valer por indicación de la madre o el padre, dice, ¿no ve? Ahí está. Esta presunción será válida salvo prueba en contrario a cargo de quien niegue la filiación. En caso de que la prueba niegue la presunción, los gastos incurridos le corresponderán a quien haya indicado la filiación. Y el artículo 58, sí, el artículo 58 de la misma Constitución Política del Estado nos dice, sí, se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas y niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución con los límites establecidos en esta y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo, a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones. Y el parágrafo cuarto del artículo 59 del siguiente dice, toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la identidad y a la afiliación respecto a sus progenitores. Cuando no se conozcan los progenitores, utilizarán el apellido convencional elegido por la persona responsable de su cuidado. Entonces, si bien acá la ley nos está estableciendo
derechos fundamentalmente que son inherentes al menor de edad, bajo parámetros del cual o bajo paraguas del cual podemos decir no se podría alterar, no se podría modificar en función a lo que dice este artículo 9, el sustantivo civil, ¿verdad? En función a lo que dice el parámetro constitucional de los derechos humanos en el tema de lo que es la afiliación y la identidad en el 58, 59 y 65 de la Constitución Política del Estado, ¿sí? Ahí tendríamos o podríamos alegar, sí, podríamos alegar, yo siendo la doctora Magalí, podría establecer tal vez un factor de estigmatización, por ejemplo, que le impide un desarrollo armónico del menor en función a la afiliación que lleva, razón por la cual podríamos de alguna manera establecer que el cambio o la supresión o adición del apellido, ¿verdad? Podría ser un elemento. Sí, podría ser un elemento, pero hay que establecer, reitero una vez más, la ponderación de derechos. ¿Sí? No se olviden del padre, no se olviden del padre. Puede ser que esta situación en la que se encuentre el padre sea coyuntural, momentánea, ¿verdad? Puede ser que de aquí a unos 3, 4 años, ¿no? Aparezca y se inserte a la sociedad, ¿no? Se rehabilite tal vez de alguna situación en la que está y reclame el derecho, ¿no? El derecho a ejercer la patria potestad sobre su hijo, ¿verdad? Entonces, este tema es bien discutible y como les reitero hace rato, como nos exponía el doctor Francisco Manuel del caso, aquí se tiene que hacer una ponderación de derechos. ¿Sí? Por un lado, ¿sí? Hay una ponderación de derechos. Por un lado, está el menor que vive estigmatizado por esa situación del padre, ¿no? Del padre que no cumple con la asistencia familiar, tiene algún problema de salud, algún problema, digamos, de dependencia con alguna situación que lo hace, digamos, estigmatizado dentro de la sociedad. Y por el otro lado, ¿no? Por el otro lado, veamos la situación de este padre que en algún momento, ¿sí? Puede rehabilitarse, puede reencauzarse y reclamar la patria potestad que tiene sobre su hijo, ¿verdad? Reclamar esa situación. Entonces, todos esos factores va a hacer que el juez en algún momento tome esa decisión para poder ver bien de que es viable o es improbable el tema del cambio de apellido, por decir, ¿no? Pero reitero una vez más, hay factores en los cuales el juez en su momento en la ratio decidendi va a establecer, ¿sí? En la obiter dicta de la sentencia va a establecer un razonamiento jurisprudencial que permite de alguna manera tomar una decisión, una ratio decidendi, es decir, una sentencia, la razón de su decisión para decir, ¿es viable el cambio o es inviable, por decir, ¿no ve? Entonces, esos factores yo me atrevería a recomendar a la doctora que se tomen en cuenta al momento de iniciar, ¿no? Ese proceso, si es que todavía se puede o está latente la posibilidad, ¿no? Entonces, tomar esos elementos para ver si vamos a llegar a un buen puerto para poder cambiar o finalmente cambiar mediante un apellido convencional, puede ser, ¿no? Tal vez otra opción. ¿De acuerdo? Gracias, doctora Magalí, por la participación. ¿Algún colega más? Tal vez alguien que quiera coadyuvar en esta experiencia. Tal vez ustedes han tenido alguna experiencia similar o parecida a lo que nos ha comentado la doctora Magalí o el doctor Francisco o el doctor Juan Carlos. A ver. Bien, nadie más. Entonces, habíamos visto también que en aplicación de este artículo 493, reitero una vez más, ¿sí? Que las formas determinadas que la ley nos está estableciendo en la realización de los contratos nos está diciendo de que en apego a lo que establece la norma jurídica tienen que cumplirse. Bajo alternativa de que no asume validez, nos está diciendo, ¿no? Sino mediante dicha forma que la ley nos está sugiriendo, que nos está imponiendo, no sugiriendo, imponiendo, ¿verdad? Me dicen que es un contrato de anticrético, tiene que ser mediante documento público. Sí, mediante un documento público. Me dicen que es un contrato de hipoteca, por ejemplo, tiene que ser mediante un documento público, ¿verdad? Esa situación tendríamos que ver. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que
nos hemos visto en las clases de contratos, ¿verdad? ¿Cuáles son las clases de contratos? ¿No? Clasificación de los contratos. ¿Cómo se clasifican en los contratos? Habíamos visto, ¿verdad? El profesor Walter Kaune Arteaga en su obra nos decía, por si acaso, eso lo voy a subir a la plataforma. Ah, bien que me han hecho recuerdo, acabo de recordarme, colegas, ya lo tengo listo, el contenido, lo tengo listo también, un pequeño test, un pequeño examen y también material bibliográfico que a lo largo del día de mañana hasta el día lunes lo voy a subir a la plataforma, ¿de acuerdo? Algunas situaciones extraacadémicas en este momento por la coyuntura de las elecciones judiciales me han impedido esta situación, pero ya lo voy a ir subiendo todo este material para que ustedes puedan analizarlo y también leerlo, ¿de acuerdo? Bien, en este tema, el profesor Walter Kaune hace una clasificación en la que establece, ¿no? Dice, según los requisitos de formación, los contratos son consensuales, dice, ¿no? Son consensuales, ¿sí? ¿Cómo serán los consensuales, verdad? ¿Cuáles serían los consensuales los que habíamos visto, distinguidos colegas? A ver. ¿Cuáles son los contratos consensuales? Doctor Juan Víctor, a ver, adelante. Adelante, doctor Juan Víctor Guarachi. Vamos a anotar su participación. O algún colega, a ver. Doctor, ¿me puedes reiterar, por favor? Le quería mencionar eso, por favor. Los contratos consensuales. ¿Cuáles son los contratos consensuales? Bueno, doctor, en los contratos consensuales es cuando las partes llegan acuerdo, a un acuerdo entre partes. Este consenso, mediante el mediador, este mediador eh, ha, ha llegado a establecer que que los contratos llegan al contrato que tienen, por ejemplo, eh, de un documento que se haya realizado, de una deuda, podría decirse, doctor, una deuda de dinero. eh, en ese sentido, ya prácticamente con la finalidad de que tenga todo el valor y exista la buena fe entre partes, ya tal vez lo puedan realizar en notaría de fe pública con la finalidad de que eh, tenga fe de esos contratos, doctor. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Juan Víctor. ¿No? Ya está tomado en cuenta también su participación. Entonces, en los contratos consensuales, doctor Freddy Wakani, adelante. Dentro de la clasificación de los contratos, mi estimado doctor, lo encontramos los consensuales, como usted indica, y dentro de ellos se clasifican en reales y solemnes. Y cuando hablamos de lo que son los contratos reales, estamos hablando de, como por ejemplo, el contrato de préstamo, el de depósito, el de prenda, y los contratos solemnes, habíamos estado hablando, lo que es la hipoteca, la antícresis, tal y como establece la 491 de nuestro ordenamiento jurídico, distinguido doctor. Muchísimas gracias, doctor Freddy Wakani. También ya hemos anotado su participación. ¿Algún otro colega? Doctor, buenas Doctora noches. Yulimar, ¿cómo está? Buenas noches. Yo creo que los contratos consensuales son pues básicamente como su nombre lo dice, son contratos que gozan de consentimiento entre las partes, entonces es un acuerdo al que llegan ambas partes para celebrar un contrato entrando en de acuerdo ambos participantes del contrato, pues, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Yulimar Sierra, ¿no? Sí. Gracias, doctora. Gracias. ¿No? Entonces,
Está clarísimo, ¿verdad? Está muy bien la definición que nos ha dado el doctor Freddy Wakani, lo que habla también el doctor Juan Víctor y la doctora Yulimar, ¿no? Los contratos consensuales se basan simple y llanamente en la expresión del consentimiento de las partes, ¿verdad? Hasta ahí, solamente el consentimiento. ¿Sí? Un contrato típico en el ámbito de los contratos consensuales, ¿sí? La compra-venta. El doctor Freddy Wakani nos decía los contratos reales, ¿verdad? Los contratos reales, ¿no? Entonces se concentra fundamentalmente en la expresión de la voluntad, ¿sí? Yo hace rato al inicio de la clase he ofrecido un terreno en venta, ¿verdad? He ofrecido un terreno en venta en la suma de $10,000, ¿no? Alguien ha aceptado, alguien ha visto por conveniente comprarme, acepta el terreno, acepta el precio y me dice, estoy de acuerdo con comprarte el terreno. Ahí ha nacido lo que es un contrato consensual. ¿Sí? Consensual, ¿sí? ¿En qué se basa la variable que nos ha explicado el doctor Freddy Wakani? En que él tiene un contenido real, ¿sí? Va a ver, yo voy a transferir el lote de terreno, voy a transferir ese lote de terreno de 300 metros a favor del comprador y el comprador como contraprestación me va a entregar una suma determinada de $10,000. Ahí está, ¿verdad? También una disposición patrimonial. Entonces, son ese tipo de contratos que se perfeccionan solamente con el consentimiento. Basta la expresión del consentimiento, ¿no? Basta el asentimiento, basta lo que es la manifestación, ¿no? Libre de lo que es el consentimiento, exceptuando, por decir, o tal vez fuera de lo que es cualquier elemento de formalidad. Basta en este preciso momento. ¿Sí? En este preciso momento, alguien me dice, Jorge, yo te compro, me gusta el terreno, está muy bien ubicado y el precio también es accesible. Tengo el dinero y me gusta el terreno. Aquí está, yo te pago. Perfecto, no hay problema. Hoy es de 20 de julio, es domingo, es sábado, una noche, el día lunes vamos a ir a hacer un contrato, una minuta de transferencia para el pago. Eso es otra situación. En este momento es que se ha rubricado, o perdón, en este momento se ha acordado ese contrato consensual. Ha nacido ese contrato consensual. Ha generado un determinado acto jurídico respecto de lo que era inicial. Yo era vendedor, él era ofertante, comprador. Ahora hemos constituido un otro elemento, ¿no? El contrato consensual ha nacido entre las partes. Y de aquí en adelante habrá otro rol, ¿verdad? O la generación de otro acto o negocio jurídico que lo vamos a ir formalizando, que vamos a generar un documento ad solemnitate con todas las formas que establece, por decir, el 491 del Código Civil, el 452 numeral 4 o el 584 del Código Civil, ¿verdad? Y el 1287 del Código Civil para efectos de su registro de publicidad y oponibilidad en derechos reales. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a los que nos han ayudado con la participación esta noche, ¿no? Entonces, reales. Entonces, nos decía también el doctor Freddy Wakani, nos decía que también tienen que ser solemnes, ¿verdad? Entonces, los contratos consensuales, independientemente de que tengan por objeto el cumplimiento de las obligaciones que las partes han generado producto de ese acuerdo consensual, van a ser ad solemnitate, ¿no? O con formalidades. ¿Verdad? Con formalidades. Entonces, como les reitero una vez más, el día lunes vamos a concurrir donde un abogado, si tenemos suerte, se pagará el impuesto a la transferencia en el curso de la mañana y en la tarde estamos suscribiendo la escritura pública traslativa de dominio del lote de terreno, del inmueble, ¿verdad? Entonces ya me habrá pagado el comprador y ya yo firmaré la correspondiente escritura pública traslativa de dominio en favor del nuevo propietario. Entonces, esos son los contratos consensuales, donde basta como único elemento el consentimiento. Sí, el consentimiento. Por eso es que habíamos discutido tanto, ¿no? En el tema de lo que es el artículo 549 del Código Civil y el 554, ¿verdad? Del Código Civil, cuando en el 549 nos dice, no hay causales de nulidad, no hay la falta del consentimiento. Y en el 554 dice, causales de anulabilidad, dice la falta de consentimiento.
¿verdad? Y habíamos visto también en un razonamiento de una sentencia constitucional, habíamos visto que esa situación ha modulado actualmente el Tribunal Constitucional Plurinacional, entendiendo de que si la falsedad, entendiendo de que aquel elemento ilegal, ilícito, ha generado, por ejemplo, la pérdida del dominio que yo tenía sobre el terreno, ¿no? No puede ser causal de anulabilidad, sino que esa situación es causal de nulidad, ¿sí? Nulidad absoluta, porque decía este razonamiento de que en apego a lo que establece el artículo 8 de la Constitución Política del Estado, que son las bases ético-morales que configuran la sociedad plural, ¿no?, de nuestro país, no podemos convalidar un hecho, acto o negocio jurídico que haya nacido de lo que es un acto fraudulento, un acto ilícito, un acto delincuencial, que significaría la falsedad, ¿no? Consiguientemente, no es confirmable, no es convalidable un documento que haya nacido con la falta del consentimiento. Por el contrario, es un documento que está en el ámbito de la nulidad, ¿no? Entonces, ese elemento muy importante a tomar en cuenta, distinguidos colegas. ¿De acuerdo? Doctor, Adelante, ¿puedo doctor. la sentencia constitucional que indica aquello? Porque si bien las leyes se deben cumplir, y en el artículo que refiere, menciona, es decir, que la falta de consentimiento podría provocar la anulabilidad. Entonces, quisiera saber cuál sentencia constitucional, doctor, es la que podamos utilizar en relación a este tema, doctor. Esta sentencia constitucional les voy a transcribir, doctora, se los voy a pasar al link también a la plataforma. Es una sentencia constitucional que hace un análisis exquisito en lo que es el tema de la nulidad y el tema de la anulabilidad. Hace un razonamiento muy bueno el Tribunal Constitucional Plurinacional respecto de estos dos institutos. Inclusive habíamos visto el tema de la rescisión también, ¿verdad? Entonces me comprometo, por favor, a pasarles esta sentencia constitucional, distinguida doctora. ¿De acuerdo? Reitero una vez más, son elementos que no son confirmables, no son convalidables, ¿no? A tomar en cuenta este tema, por favor, ¿no? Este razonamiento que nos trae el Código Civil está pues un poco ya ahora en una dicotomía en lo que es esa interpretación, ¿verdad? Porque si nosotros hacemos una interpretación normativa así, pero en lo que es la norma del Código Civil, vamos a decir, pues bueno, a ver de qué manera damos y convalidamos un acto que ha nacido de la falsedad. Imagínense que les decía la anterior sesión, ¿no? Yo me he viajado a Santa Cruz o al exterior, y cuando regreso, pues el cuidador a quien he encargado el terreno ha falsificado mi firma y con los documentos lo ha vendido, ¿no? Y según la interpretación normativa de la ley, bueno, pues a ver, convalidaremos ese acto. Yo, Jorge Arias, convalidaremos la transferencia a favor de alguien, ¿no ve? ¿Eso será viable? ¿Será posible? De ninguna manera, ¿verdad? No podría ser eso convalidable, sino que simple y llanamente es un hecho que está viciado de nulidad. ¿Sí? No tiene mi consentimiento. Yo no quería vender el terreno. Jamás he otorgado mi facultad, ¿no? Mi asentimiento para que ese inmueble haya sido dispuesto con las características inclusive con las que se ha dado, ¿verdad? Consiguientemente, al imperio de lo que es este razonamiento jurisprudencial que les voy a pasar, por favor, colegas, en este momento no lo tengo. Acá el material, pero les voy a pasar para demostrarles que el Tribunal Constitucional Plurinacional ya ha emitido un razonamiento que modula este tema de lo que es la nulidad y la anulabilidad, ¿verdad? Entonces, bajo ese contexto, ¿no? Algunos documentos que tal vez han nacido a la vida jurídica o hasta han sido registrados, ¿verdad? Entonces, puedes retrotraer ese tema y fundamentarse en lo que es este razonamiento jurisprudencial, reitero, ¿no? Ahora, nosotros en la lectura, el juez fundamentalmente no puede hacer. Actualmente, el juez no puede hacer solamente un razonamiento normativo de lo que es un determinado hecho o acto, ¿no? Que se le plantea a su jurisdicción, sino que el juez tiene que aplicar lo que es la aplicación preferente de derechos desde el ámbito de la jurisprudencia, ¿sí? La jurisprudencia hoy ya no es un elemento secundario en el ámbito del derecho, ya no.
¿no? A quienes somos mayores y somos ya viejos en el ámbito del derecho, nos han enseñado que la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina son fuentes secundarias de derecho, ¿verdad? Ahora ya no. Sí, ha cambiado. Sí, ha cambiado esa doctrina que a partir de lo que es el bloque de constitucionalidad, ha cambiado a partir de la interpretación de la doctrina que ha desarrollado el estándar de superioridad en el ámbito de los derechos humanos. La sentencia constitucional 110 quebrado 2010-R ha establecido un razonamiento mucho más favorable, un razonamiento del precedente en vigor que hoy por hoy hace que la jurisprudencia sea fuente directa de derechos. ¿Sí? Sea fuente directa de derechos. Consiguientemente, si la norma, el Código Civil nos está diciendo que la falta de consentimiento es un elemento causal de anulabilidad, por Dios, ¿no? Hacemos ahora una aplicación de este razonamiento jurisprudencial que nos va a decir, no, señores, ahora eso se ha modulado y esto es causal de nulidad conforme determina el artículo 549 del Código Civil y el razonamiento justamente que me comprometo a pasar. ¿De acuerdo? Bien, distinguidos colegas, algunas labores que, bueno, están en mesa de manera profesional que yo tengo. Me permiten pedirles por favor la comprensión para terminar la clase del día de hoy. Son las 9:25 de la noche y vamos a proseguir la próxima clase, por favor. Bueno. Muchas gracias, distinguido doctor. Buenas noches, colegas. Gracias. Llamaremos lista, doctor Freddy Bacani. A ver, por favor, ¿quiénes están? Por favor. Cristian Ramiro Sosa. El doctor, la doctora Lenny Gutiérrez Choquehuanca. Severina Hernández Condori. Sí, está la doctora, ha participado. Presente, doctor. Sí, doctora. Marianela Ramos Condori también ha participado la doctora. La doctora Annette Velázquez. Doctor Juan Víctor Guarachi Quispe. Sí, está participado. Presente, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Presente. doctor. Sonia Giovanna Mamani Quispe. Presente, doctor. Gracias, doctora Sonia. Vilma Centeno González. Carol Vargas Monardi ha participado. Sí, está Sí, presente. presente, doctor. Gracias, doctora. José Alfredo Herrera Miller también ha Presente, participado. doctor, presente. Gracias, doctor. Oscar Chanes Hidalgo también ha participado. Presente, doctor. Gracias, doctor. Jessica Daniela Peredo Rojas. Presente, doctor. Gracias, doctora. Buenas noches. Magali Mamani también ha participado. Juan Carlos Flores Martínez también, ¿no? Presente, doctor. Sí. Gracias, doctor. Buenas noches. Doctor Freddy Wakani también ha participado. Doctor Miguel Coronel también. Presente, doctor. Gracias, doctor. Samuel Cruz Quiñajo. Laura Condori Luz. Araceli, ¿no? Laura Condori Luz Araceli. Francisca Manuel, perdón, el doctor Francisco Manuel Huanca Amaya, sí, ha participado también. Presente, doctor. Gracias, doctor. Solís Llanos Guadalupe Nicole. Presente, doctor. Gracias, doctora. Buenas noches. El doctor Axel Jordi Buenas noches. Escobar Cayoja. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. La doctora Yulimar Sierra sí, ha participado también. Presente, doctor. Gracias, doctora. Finalmente, la doctora Roxana Siñani Cantuta.
Bien, colegas, muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por haber estado en esta jornada. Nos estaremos encontrando la próxima sesión en el mismo horario de clases que tenemos programado. Que tenga muy buena noche y buen fin de semana. Gracias, Buenas doctor. Buenas noches, noches. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, buena noche. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctorita, buena noche, buena noche.